número de mensajes entre los miembros de una comunidad de elefantes. En el humano, decíamos, los prehomínidos, debió de existir también este desarrollo de transmisión del lenguaje. Los prehomínidos, en muchos de los casos, dejaron ya algunos primeros vestigios de cierta sociabilización en algunos lugares. Al paso del tiempo, ya cuando los homínidos, ya el hombre en su estructura básica, comienzan a habitar la Tierra, también el lenguaje tuvo que haber sido, de alguna manera, un fenómeno particular. Las primeras manifestaciones del arte, a final de cuentas, son también este fenómeno de transmisión de un mensaje muy en concreto. Las más antiguas, las Venus de Hindelof, las más antiguas pinturas rupestres, pues hablan de esto. Hay una discusión enorme al respecto de las pinturas rupestres, si fueron dadas como una especie de acto mágico o como una especie de comunicación donde se estaba estableciendo dónde había un mejor territorio de caza, o cuáles eran las mejores técnicas, o cuáles eran los implementos más adecuados para lograr la correcta ejecución de la misma cacería. Basta decir en este caso que en cualquiera de estos casos la transmisión de la idea ha resultado vital. ¿Dónde se origina ahora el lenguaje? ¿Dónde conlleva al humano a esta especialización para poder transmitir una idea? Creo que no tendría mucho sentido hacer, como decíamos, como una especie de analogía, pero sí quisiera referirme a uno de los principios básicos de la comunicación como lenguaje, donde estamos hablando de uno de los mitos de Platón, obviamente con Sócrates, donde estamos refiriéndonos a qué es el lenguaje y dónde se sitúa el origen del lenguaje. Esto es, estamos hablando del mito del diálogo, perdón, de Cratilo, donde Cratilo está discutiendo sobre por qué las cosas se llaman como se llaman, qué es lo que hace que en un lenguaje exista una palabra y esta palabra denote un significado. Si hacemos un recuento de lo que es el lenguaje, nos vamos a dar o vamos a llegar a la conclusión de que el lenguaje es una serie de significados que están contenidos dentro de un símbolo, dentro de un signo específicamente. En el caso de la cultura japonesa, por ejemplo, de la cultura china, que es de donde viene este sistema de escritura, hay ideogramas, pequeños signos llamados kanjis, que cada uno de ellos da una misma idea, pero esta idea puede ser un poco general y tiene que ser utilizada y tiene que ser interpretada en medio de un contexto en particular. Aquí tenemos una forma muy clara. Tenemos un signo que por sí mismo representa una forma, es decir, tiene trazos, tiene altura, tiene líneas, eh, pero tiene una segunda parte que es un significante. La relación entre significado y significante es lo que nos va a llamar o lo que nos va a llevar a esta discusión junto con Cratilo, donde empieza a decir cuál es el significado de las palabras o por qué se les da el nombre a unas palabras. En este diálogo viene una discusión muy amplia donde se dice que que existe la posibilidad, o que cabe la posibilidad, de que haya un ser supremo, superior, que convierte un significado eh, en palabra, que le da su significado a las palabras. Pero esta misma idea es debatida dentro de este espacio y dice que eso no es posible. Se llega a la conclusión que los hombres, un grupo de hombres, una nación, un pueblo, un pequeño estado,
le va a dar el significado que le da a cada palabra de acuerdo a su entorno social. Eso es uno de los primeros puntos importantes que logra la discusión y el diálogo de Cratilo, donde empiezan a tratar de establecer este significado, esta relación entre significado, relación social y palabra en términos muy específicos. De aquí podemos pasar a muchas de las formas y podríamos hacer muchos ejercicios, pero baste uno solamente para tratar de entender esto. Pensemos en el español en este momento y traten todos de ir manteniendo una imagen en su cabeza. Voy a ir diciendo una serie de palabras, es un pequeño ejercicio de símbolos, símbolos de palabra, y vamos a tratar de mantener en la cabeza cuál fue la idea original. La primera palabra sería perro. Todos tenemos ya en la cabeza una imagen de un perro. La segunda palabra sería perro grande. Y cuando decimos esta unión de dos palabras, la imaginación, los recuerdos, la memoria, nos lleva de inmediato a un perro muy en específico. Perro grande café. Estamos siendo mucho más específicos en la descripción de un ser llamado perro, pero en este momento estamos tratando de identificar o de sacar toda la información posible. Para esta tercera palabra estoy seguro que todos tenemos ya una imagen bien específica. La cuarta palabra sería perro grande café Doberman. Aquí estoy siendo ya extremadamente específico con esa palabra, con esta idea del símbolo mismo. La gran mayoría de nosotros, cuando iniciamos con este juego de palabras y decimos perro, estoy prácticamente convencido de que todos, o la gran mayoría de nosotros, va a tener la idea primaria de un perro al cual nos es muy cercano, ya sea el perro de la casa, ya sea el perro del vecino, ya sea el perro de algo muy específico. Cuando partimos de lo general a lo ya cada vez más específico, cuando tratamos de hablar de lo que sería este perro del que estamos ya haciendo mención, nos damos cuenta de que la idea general no siempre era exactamente la misma sobre aquella que estábamos teniendo como origen. Cuando partimos y decimos ya un perro grande café, tenemos que hacer una división total de la imagen que teníamos y nos estamos yendo de esta forma específica que cuando llegamos a decir perro grande café Doberman, ya tenemos una idea muy clara que no siempre es de un perro cercano, que no siempre es, mejor dicho, que no va a ser para nada similar a la primera imagen que teníamos cuando decíamos la palabra perro. El significado y su significante, y cuando hacemos del lenguaje algo cada vez más específico, nos damos cuenta de que partimos de lo general a lo específico con esta idea del lenguaje. Esto es lo que nos pasa usualmente cuando estamos transmitiendo una imagen, cuando estamos transmitiendo una idea. El poder expresar claramente qué es lo que queremos decir es un fenómeno no tan sencillo y muchas de las veces resulta extremadamente complicado. Hay casos, vuelvo a referirme lenguaje, a un lenguaje como el lenguaje japonés, que su forma de lenguaje a veces no resulta tan específica por su forma de manejar algunos de los objetivos eh, y por lo tanto algunos mensajes no son plenamente desarrollados o no son plenamente comprendidos en el mismo sentido por todos. Se habla de mucha abstracción en este sentido en cada una de las formas
de este desarrollo del mismo lenguaje. Denise, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, creo que tienes mucha razón. El paso de una idea mental a la escritura es sumamente difícil, no solamente porque hay que encontrar las palabras adecuadas, sino el sentido que le quieres dar dentro de ya un contexto mayor. Entonces, como escritor, tienes que estar pensando en el vocabulario, tienes que estar pensando en el lector, tienes que estar pensando hasta en cómo va a ser impreso y todo eso va a influir a la hora de la escritura. Sin duda, esa parte es una relación muy estrecha entre lo que uno piensa decir, entre lo que uno pretende decir y lo otro que es interpretado. A todos nos ha pasado en algún momento que leemos algo o escribimos algo que pensamos que es un recado bien preciso, pero resulta que cuando una persona lo toma, lo empieza a ver o lo lee y trata de interpretarlo, no siempre dice exactamente aquello que estábamos pretendiendo. Ahí viene ya todo un fenómeno del desarrollo del lenguaje mismo. Nos pasa muy a menudo que, sobre todo a los que, bueno, no a todos, yo que tengo más edad que todos ustedes, nos pasa mucho que cuando tenemos un objeto nuevo, llámese teléfono celular, llámese refrigerador, llámese lo que sea, lo primero que hacía la gente en mi generación era agarrar el manual y leerlo muchas veces. Todavía lo hacemos. Hoy en día, siempre que tengo problemas con mi computadora, me busco a entender qué era lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Lo entiendo, pero después para ejecutarlo le tengo que hablar a alguna de mis hijas para que me ayude a hacerlo, porque como son mucho más jóvenes, tienen mayor capacidad en ese sentido para poder desarrollarlo. El lenguaje es un fenómeno que está en constante evolución. El humano jamás ha detenido su desarrollo de pensamiento, jamás ha detenido tampoco su desarrollo artístico y uno de sus principales mecanismos para poder lograr todo esto, como lo es el lenguaje, tampoco está detenido. El lenguaje no es estático. Si analizamos, por ejemplo, hay que entender antes de todo esto que hay diferentes escenarios posibles para la comunicación y para la comunicación escrita. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, que nuestro lenguaje también tiende a ser una especie de nudo tribal en muchas ocasiones. Siempre hay palabras, siempre hay formas de decir algo que se dice solamente entre la familia o que es solamente entendible para los miembros de cierto grupo, de ciertos amigos, donde utilizar el apodo, donde utilizar una forma de lenguaje, una serie de estructuras, es plenamente aceptado. Y eso no quiere decir que sea mal, es una especie de lenguaje, es una forma de lenguaje donde estamos siendo muy específicos con el grupo y es un lenguaje básico para este desarrollo individual y para el trabajo en conjunto y para la supervivencia de este grupo básico. Esto se llama también parte de la identidad. Pero pensemos en una forma de comunicación. En salón de clases se da una comunicación muy particular, muy extraña en muchos sentidos. Si nos vamos con un concepto de educación clásica, diríamos que existe un maestro que es el que sabe, una serie de alumnos que no saben y que van ahí para aprender. Esto es un concepto que desgraciadamente se sigue manejando. Yo pienso que esto debería de romperse mucho. Soy mucho más cercano a educadores como Paulo Freire, que hablan sobre la educación en conjunto. Una de sus frases particulares decía que nadie educa a nadie, es decir, la figura del profesor no existe tan fuerte como, como se establecían los roles tradicionales. Él hablaba o decía que los hombres, hablando en términos general de seres,
que ahora hay que tener tanto cuidado también con esa parte de los lenguajes políticamente correctos. Los seres humanos se educan entre sí mediatizados por su medio. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, todos nosotros estamos reunidos en esta eh, videoconferencia, escuchando a este tipo tan aburrido que habla y no dice muchas cosas al fondo, pero lo estamos haciendo porque tenemos que llegar a obtener una calificación. El llegar, esa unión nos está sirviendo en un momento determinado, ese medio nos está uniendo para poder estar desarrollando o para poder estar cuestionando todo aquello que estamos diciendo. Es decir, nuestro medio nos está permitiendo estar a favor, estar en contra, entender de alguna manera qué es lo que dice la persona que está al frente contra todos nosotros y confrontar el pensamiento resulta lo más interesante. Y aquí es donde interviene nuevamente el lenguaje. Normalmente en el salón de clases se da una especie de fenómeno también un tanto teatral de la comunicación dentro del lenguaje, donde tenemos un maestro que sabe, alumnos que también saben, pero que fingen no saber. Y el, alumno, y el profesor también finge, en algunos de los casos, no saber qué es lo que está diciendo. Lanza una pregunta, a pesar de que él mismo sabe la respuesta, pero lanza la pregunta para que alguien más pueda interferir y alguien más pueda estar exponiendo su idea por medio de este lenguaje. Hay mecanismos, hay formas en que el lenguaje dentro del salón de clase se va a mantener exacto y se va a mantener con esta forma en particular. Pero entre amigos, la forma de comunicarse va a ser completamente diferente. Y todavía existe algo más profundo dentro de este lenguaje de comunicación. Analicemos por un momento el uso de los teléfonos celulares, que realmente ya no entiendo mucho por qué se siguen llamando teléfonos celulares, porque actualmente sirven para todo menos para hacer llamadas. Los teléfonos celulares creo que cada vez más se utilizan menos para el lenguaje verbal y se utilizan cada vez más para estar mandando mensajes, para estar interactuando. Y muchas ocasiones interactuamos con alguien al que físicamente ni siquiera lo conocemos, al que físicamente ni siquiera lo tenemos cerca y sin embargo, por medio de este lenguaje podemos llegar a una especie de cercanía, a una especie de profundidad de relación por todo aquello que estamos escribiendo. Las formas que se utilizan en los mensajes, ya no los mensajes de texto, ya nadie usa mensajes de texto. En todos los paquetes de comunicación se utiliza una enorme cantidad, por ejemplo, de formas de expresar una idea, fuera de los, ¿cómo le llaman? De los emoticones y fuera de esta parte, se siguen utilizando muchísimas abreviaturas que simbolizan y que significan una enorme cantidad de partes. Muchas veces nosotros los adultos mayores pensamos que esto es una deformación y es una corrupción del lenguaje. Si somos sinceros, si somos muy honestos, podemos agarrar un diccionario, ¿sí? El que ustedes gusten, pensemos en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo abrimos y cuando encontramos una palabra, nos vamos a encontrar con una serie de abreviaturas para precisamente poder darnos la descripción de la palabra. Las mismas abreviaturas, no las mismas, sino abreviaturas que también se reproducen en los mensajes vía cualquier medio de comunicación electrónica. La única diferencia es que unos ya están aceptados y los otros aún no tienen una validez completa. Es decir, unos ya fueron institucionalizados, mientras que los otros siguen estando un poquito en el aire para poder ser interactuados, para poder ser aceptados por completo.
Pero no por eso estos mensajes y estas abreviaturas son menos importantes. Un ejemplo, van a disculpar, pero uno de mis grandes vicios es la literatura japonesa, y ahora que estoy muy metido con el lenguaje japonés me sigue llamando mucho la atención. Dentro del lenguaje japonés, por ejemplo, una forma típica de saludar es mandar el número 39 para desearle felicidades a alguien. ¿Por qué el número 39? Porque la traducción de 39 en el número es muy similar a la traducción de dar una señal de buena esperanza para las demás personas. Los sonidos son muy similares. Por eso los japoneses, y no es de ahora, desde hace muchos años, utilizan este fenómeno, utilizar el número 39 como un número para desear buena suerte o darle las felicitaciones a alguien. De la misma forma que los mismos japoneses en muchos edificios no existe el cuarto piso. Y no existe el cuarto piso porque el sonido de la palabra cuatro en japonés también es muy parecido al sonido de la palabra muerte y de la palabra destrucción. Entonces, por eso muchos edificios prefieren decir que no existe un cuarto piso, se pasan del tercero al quinto o al nivel 4 de muchos edificios, le llaman lobby, cosa que en México normalmente lobby estaría en el primer piso. Ellos lo mandan al cuarto pues para quitarle el número o el sonido parecido a este fenómeno de destrucción. Pero perdón, perdón, volviendo a la idea de la comunicación por medio de celulares, sí nos damos cuenta de que entonces hay una forma específica y unos valores específicos que le estamos dando a esta comunicación. Esto yo no creo de ninguna manera que pueda ser considerado como algo malo o como algo que esté limitando el desarrollo. Por el contrario, el lenguaje siempre está en una constante evolución y sus mecanismos, sus formas de transmitir la idea, también están en ese fenómeno de comunicación. ¿Tú qué piensas, Denise? Me agarras con el micrófono apagado. Pues me gustaría que tal vez también los demás chicos nos ayudaran a conversar en estas cuestiones de las cuales tú nos estás hablando y no nada más tú y yo, ¿qué te parece? Perfecto, mucho mejor todavía. Chicos, ¿a quién le gustaría participar? ¿Puedo decir algo yo? Claro, Ángela. Bueno, a lo mejor ya es una opinión que un poco retrasada, o sea, que ya lo habían mencionado, pero me gustaría decir que, por ejemplo, usted mencionó, señor Mats, que que es difícil reflejar lo que pide escrita. Y la verdad es que yo siendo una joven y escritora que todavía está aprendiendo, yo concuerdo mucho con ese sentido, porque si es complicado, sobre todo la manera en la que piensas en el público que te va a leer, porque puede que el público te entienda, vea tu misma forma, ¿cómo se dice? Este, vea lo mismo que tú y otras personas no. Entonces, eso también se podría considerar como una barrera de comunicación, ¿no? Sin duda que esto que tú comentas es muy cierto. Yo escribí en alguna ocasión algo que decía, ¿cómo se dice manzana queriendo decir horizonte? ¿Cómo se escribe, perdón, cómo se escribe manzana queriendo decir horizonte? En muchas ocasiones, esto ya sería muy específico de la escritura creativa, uno tiene la idea muy clara de expresar o de decir o de transmitir un mensaje muy específico, pero volvemos a lo que decíamos en un principio. El lenguaje escrito también está sometido a una interpretación.
En este sentido, les pongo un ejemplo también un poquito burdo. Todos hemos leído un libro que después se ha convertido en película. Ojalá que no pasara al revés, pero la realidad es que generalmente en el vulgo, en el término general, primero se ve la película y después algunas veces se captura el libro. Cuando pasa el fenómeno al revés, cuando lees un libro y después ves la película, te quedas como con cierto desencanto de la misma película. ¿Por qué? Porque ya originalmente tú ya habías pensado, tú ya tenías una idea de cómo eran los personajes, de cómo era la circunstancia, de cómo se movían, de qué ocurría, y luego, para colmo de males, resulta de que el director le cambia muchas cosas que nosotros considerábamos tal vez básicas o le metió cosas que no existían en el texto original. Aquí habría que recordar dos cosas. Estamos hablando de dos lenguajes totalmente diferentes, el lenguaje del texto escrito que estás tú leyendo, que estás tú interpretando, y vuelvo a repetir esto, que estás tú interpretando y al que le das cierto valor o cierta asignación de características muy particulares. Cuando ves la película, estás viendo la versión que vio el director y cómo decidió trabajarla de acuerdo a capacidades técnicas, de acuerdo a capacidades de actor y muchas cuestiones pues más relacionadas con el lenguaje específico del cine. Esto yo no creo que sea tampoco un fenómeno que esté mal dado, simplemente son dos lenguajes y hay que entender que estos dos lenguajes corren de manera paralela sobre el mensaje que tenía de alguna manera este libro. Pero bueno, retrocediendo un poquito más, decíamos, este apartado antes de esto, hablábamos sobre cómo el lenguaje se va transformando y cómo el lenguaje nos va dando de alguna manera una especie pareciera algunas veces que nos da una comunicación muy específica. Pensemos en esto. Todos ustedes pasaron por la preparatoria. En la preparatoria tuvieron clases muy específicas que tenían también un lenguaje muy específico, que no siempre pudo haber sido bien comprendido. Los maestros tendrían que tener siempre una enorme capacidad para poder transmitir su lenguaje y poder transmitir lo que están haciendo. Hablar en química, pongámoslo por ejemplo como un ejemplo muy práctico, hablar en química, el maestro nos está enseñando un lenguaje diferente al lenguaje que nosotros manejamos. Nos está enseñando el lenguaje de la química. El problema a veces que tenemos con algunos maestros es que son tan buenos como su área de especialidad, pero algunas de las veces no tienen la capacidad de transmitir esa enseñanza. Ya no dudemos de la capacidad de ninguno de ellos, simplemente digamos que muchas veces no existe. Esto pasa mucho en el lenguaje de las matemáticas. Hay un ejemplo bien sencillo donde algún día estaba un maestro de matemáticas utilizando la computadora, planteando trabajo para sus alumnos de educación básica y estaba escribiendo el examen y su hija muy pequeña, su hija de 4 o 5 años, quería jugar con la computadora y llega con él y dice, oye papá, pues préstame la computadora. Y dice, no, porque estoy trabajando. La niña le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y él responde, estoy planteando unos problemas para los alumnos. Y la niña le pregunta, ¿y qué problema, papá? Él se voltea y le dice, mira, el problema es que había una niña que tenía 200 pesos y tenía que hacer unas compras. Y la niña, la hija, se sorprende diciéndole, papá, pero ¿dónde está el problema? Tenía dinero y podía hacer algunas cosas. Entonces, la capacidad de entender los imágenes y la capacidad de entender las dos formas de pensamiento, mientras que uno estaba planteando el problema de los 200 pesos, para la otra parte, ese no era problema, esa era una solución para muchos de los posibles problemas o de los posibles logros. Esto pasa mucho cuando decíamos, en las materias no hay esa forma de comunicación.
Un caso que quisiera trabajar muy específico, del que quisiera hablar muy específico en este momento, tiene que ver con dos capacidades que son básicas y son vitales para poder transmitir un conocimiento. El primero de ellos se dice y se ha dicho por mucho tiempo que la frontera de la comunicación o la barrera de la comunicación está en tu conocimiento del lenguaje, está en tu vocabulario. Las ideas siempre se generan también con palabras y la forma en que te expresas, la forma en que estás dando o en la que estás exponiendo un objeto concreto, llámenlo como quieran, pero la forma en que están exponiendo ese objeto concreto depende mucho de esa capacidad de raciocinio, de esa capacidad de abstracción para con el lenguaje poder lograr bastantes transmisión de esta idea. Por lo tanto, para poder tener una buena capacidad de transportar, una buena capacidad de poder abstraer esta forma, tendría que ser la lectura y tendría que ser de alguna manera el estar alimentando esa parte del lenguaje, la parte de la absorción de una idea para después tratar de transmitirla, tendría que ser vital. Uno piensa de acuerdo a su capacidad de lenguaje y esa capacidad de lenguaje siempre va a ser necesaria estarla ampliando. Dentro de la escritura creativa, les voy a contar algo, a mí me pasó en algún momento, ya saben, todos nos sentimos poetas, todos nos sentimos poetas malditos y todos pensamos que lo que estamos escribiendo es lo mejor que en algún momento se ha escrito y se ha transmitido. En alguna ocasión, siendo muy joven, estaba, ya saben, solo, triste, melancólico. Dicen por ahí que los poetas escriben para lograr la transmisión de sus ideas, otros dicen que es porque quieren conocer más mujeres, pues no sé realmente cuál sea realmente ese apartado. El caso es que la relación de querer expresar algo da pie a muchas cosas. Aquel día me pongo a escribir y estando muy triste, recuerdo que el texto empezaba con algo que decía, la noche es una suma de lo más triste que pudiera escribirse. Por la noche podríamos escribir las cosas más difíciles que pasan durante toda nuestra vida. Algo así de ñoño y algo así de mal hecho, ¿no? Resulta que al día siguiente, por lo que estaba leyendo a Pablo Neruda y me encuentro con uno de sus poemas más conocidos, ¿no? Dentro de 20 canciones de amor, perdón, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y el poema decía de una manera muy clara, empezaba diciendo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces me quedo con la idea de que lo que estaba diciendo ya era minúsculo y no tenía ningún sentido porque ya había sido hablado y ya había sido manejado por alguien. Si no hubiera leído en aquel momento Pablo Neruda, me hubiera quedado con lo que tenía y hubiera pensado que eso era lo más importante. El estar tomando para el escritor, y lo pongo ahora de una manera muy específica, y de aquí prolonguémoslo a lo que lo quieran, para el comunicador, para el humano, para el que quieran, para que para que el escritor pueda ir creciendo, tiene que tener o tiene que hacer dos cosas. La primera, tiene que estar leyendo, tiene que estarse alimentando constantemente de eso llamado literatura, de eso llamado lo que está él mismo buscando cómo crecer. No me imagino un médico que no esté constantemente capacitándose sobre los nuevos hallazgos con nuevas drogas o con los avances en nuevas técnicas de la medicina. Se van quedando obsoletos y mucho de esto pasa también con todas las habilidades desarrolladas por el ser humano en cualquiera de sus actividades profesionales. Por lo tanto, hay que estar en esa constante lectura. ¿Sobre qué es lo que vamos a leer?
mucho hemos tenido discusiones con algunos amigos, si muchas de las sagas actuales y muchos de los libros que actualmente se producen son, ¿cómo llamarlo? Son esa forma necesaria. Yo creo que sí. Cuando de repente alguien nos dice que no se lee, estoy totalmente en desacuerdo. Sigo viendo en la calle, sigo viendo en muchos lados gente con libros. Las estadísticas demuestran que se está vendiendo libros, que se están consumiendo libros de una manera constante. Cuando inicié con la editorial, yo pensé que la editorial iba a sobrevivir mientras teníamos el fondo inicial, porque en algún momento eso se iba a acabar, a los 4 o 5 libros eso se iba a acabar, y pues hasta que no consiguiéramos otro dinero, esto no iba a poder ser correcto. Hoy en día tenemos 18 volúmenes publicados. De los 18 volúmenes publicados que existen, además que es una de las formas complicadas, porque nosotros estamos publicando prácticamente poesía, apenas estamos lanzando un primer volumen con cuento. De todos estos 18 volúmenes, 17 se han pagado a sí mismos y han generado ganancias. El que no las generó, bueno, fueron otras razones muy diferentes a las razones del desarrollo de este libro, de su comercialización y movimiento. Quiero decir con esto de que sí hay lectura, de que sí se está viendo que hay un avance. Lo que uno está leyendo te va llevando a espacios cada vez más profundos, a desarrollos más cercanos. Y esto es necesario estarlo haciendo siempre, estarse alimentando. La segunda parte de lo que el escritor tiene que hacer, tiene que vivir. El escritor tiene que estar en constante relación con su realidad cotidiana, ¿sí? Yo no concibo un estudiante, no concibo tampoco un escritor que no sea consciente de lo que socialmente pasa en su entorno. Tampoco concibo que alguien que es o que está buscando ser un ser que busca cómo llevar un mensaje de una parte a otra, no pueda entender cuáles son las palabras, cuáles son los medios que utiliza su propia forma de estudio. Esa parte de vivir resulta extremadamente vital para todos aquellos que pretendan comunicar una idea. ¿Y Oye, de qué Max, partimos? Sí, 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 perdón perdón. que te interrumpa. ¿Y qué tan complejo es para ti, ahora que hablas sobre el editorial, cuando llegan los escritores noveles o no tan noveles con textos que tienen, no sé, un montón de faltas de ortografía, no están bien construidas las oraciones, es decir, que evidencian lo que tú nos estás diciendo, una falta de lectura y una falta de conocimiento del lenguaje? Para ti como editor, ¿qué retos representa ese tipo de textos? Creo que aquí vienen dos puntos, como mencionas, bien vitales y necesarios. Y en uno de ellos sí me gustaría ahondar muy claramente. Eh, Pensemos por un momento pensemos, creo que la gran mayoría de ustedes están en Celaya. Pensemos en Celaya. Imaginemos por un momento que se apagan todos los semáforos de Avenida Tecnológico, que se apagan todos los semáforos de López Mateos, vamos, que se apagan todos los semáforos completos de toda la ciudad. Normalmente en un transcurso normal tú puedes ir en tu auto, tú puedes ir en tu motocicleta y alguien puede venir en un camión pesado y sabemos que todos, más o menos, vamos a respetar las llamadas leyes de vialidad. Si hay un alto, nos vamos a detener. Si hay un tope, pues por razón mecánica vamos a bajar un poquito la velocidad. Si hay una zona escolar, sabemos que ya hay que bajar la velocidad. Si no, por la cuestión de el contrato social para la vida en comunidad, sino por esa razón, pensemos por la otra. Pensemos en que nos van a multar. Y tan solo con eso ya hay una forma restrictiva para poder irlo evitando. ¿Qué pasaría si los semáforos se volvieran locos, insisto, se acabaran con ellos, no hubiera quien nos multara?
tal vez tendría prioridad de paso el que tiene más carrocería. Yo no me le pondré enfrente a un tráiler, si viene a toda velocidad y veo que no se va a parar en el alto, lo dejo pasar. ¿Por qué? Pues porque tiene más masa que mi auto, tiene más masa que mi moto, y entonces va a poder pasarme por encima. Y entonces no importa que vaya como vaya. ¿Por qué menciono esto? La convención social, el contrato social de respetar las normas se da también en el ámbito de la escritura. ¿Cuáles normas tendríamos que respetar en la lectura o en la escritura? ¿Hablar sobre los temas o escribir solamente sobre aquello que sea correcto, pongámosle la palabra? No, eso es lo de menos. Lo que más importa es cómo voy a construir esta forma de escritura. Los signos de puntuación, la gramática, la forma de entender cómo se debe de escribir una palabra y otra, sí resulta vital para poder desarrollar de entrada este primer contacto, para poder entendernos y para poder transmitir una imagen muy, muy clara. Volvemos a lo que decía hace un momento. En los manuales de instrucciones para algo, el mensaje que se nos da es muy claro. Ponga el tornillo en su perforación, póngale su rondana, póngale su tuerca y apriete. Si somos más específicos, este manual nos va a decir, y apriete a tantos newton de fuerza, o nos va a dar un dato sobre cuál es el torque exacto para cerrar este tornillo. Si no, pues simplemente apriete el tornillo y ya, ¿no? Pero ya con eso tenemos una idea clara de una transmisión de imagen clara. Sin embargo, si hablamos de una transmisión, de una idea, si hablamos de algo muy, muy específico de repente, perdón, no tan específico como el caso de la poesía, como el caso de la literatura, como el caso de la novela, no nos vayamos tan lejos, como en el caso de la publicidad. Hay que tenerle extremado cuidado con aquello que se está diciendo y con aquello que se está buscando cómo comunicarlo. Por eso es importante de entrada tratar de seguir, bueno, no tratar, seguir de entrada esa parte del convenio social llamado ortografía. Sí es vital poder hacerlo. Tal como comentan, a la editorial nos llega mucho material de escritores que quieren ser publicados. Yo creo que esto es lo vital, perdón, y lo necesario hoy en día. Pero de repente se los digo y se los digo muy claro. Cuando me llega un trabajo de estos, yo lo agarro, primero lo pongo formado porque pues llega una cantidad más o menos grande entre lo que no es solicitado y lo que sí es solicitado, y después empiezas a revisar cómo viene cada uno. Si te empiezas a encontrar con faltas de ortografía constantes, si te empiezas a encontrar con errores de comas, de puntos y demás, errores ortográficos que cambian por completo el significado de un mensaje, pues te das cuenta de que hay una falla ahí de comunicación. Esto es a lo mejor un poquito difícil de hacerlo, pero pensemos en una vez que fueron todos al dentista. Creo que siempre es una mala experiencia por la que todos hemos pasado de alguna manera. Estamos con el dentista y el dentista agarra su fresa, su herramienta para taladrar los dientes, y la agarra con una confianza. Y vemos que agarra la fresa y vemos que se la pone. Y vemos que la enlaza y vemos que empieza a hacer la prueba del arranque, ese sonidito de la vibración que tantos nervios nos causa a algunos. Pero, ¿qué pasaría si viéramos al doctor, al dentista, que de entrada no trae guantes para hacer el trabajo con el torno? De entrada no trae guantes para hacer el trabajo con el torno. Segundo, agarra el torno y agarra ¿cómo se llama? Una fresa, la coloca en su herramienta, la enciende y la fresa sale volando. Se sale de su posición. Y la vemos que cae al piso. Y la vemos que la agarra y la levanta y la vuelve a colocar en la misma pieza. Y lo vuelve a hacer y sale volando. Y por tercera vez la coloca y ahora sí la pone bien.
Y después de eso, quieren sendero, algo ¿cómo se llama? De estos sillones que ya parecen sillones de astronautas llenos de botones por todos lados, y pensamos que nos quiere elevar, pero resulta que cuando aprieta el botón para elevarnos, abre el paso del agua. ¿Sí? O vemos que quiere mover la luz que tiene junto a él, y en vez de mover la luz, vemos que la apaga o se le cae. Podremos tener la misma confianza iba a decir el veterinario, podemos tener la misma confianza en el dentista cuando vemos que no domina las herramientas de su oficio. Yo creo que no, de ninguna manera podremos tenerla. Vamos a un caso todavía más simple. Vamos a construir una barda y llamamos a un albañil, ¿sí? Y el albañil, cuando llega con nosotros, llega y lo primero que nos dice es, oiga, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues va a levantar la barda. Ah, está bien. ¿De dónde a dónde? No, pues de aquí a aquí, ¿no? Ah, pues está bien. Y lo vemos que lo primero que hace es empezar a mezclar cemento y empezar a tratar de ver cómo pega los ladrillos dentro de esto. Yo desconfiaría mucho. Lo primero que me gustaría ver en uno de los albañiles es que llegara y tensara un hilo para saber que la pared que va a construir va a estar recta. A lo mejor tendría que empezar a construir cimientos y tendría que ver que realmente cómo agarra incluso hasta la herramienta esta, el garfio que utiliza para amarrar las varillas con alambre. En eso me doy cuenta de que sabe lo que está haciendo. Es decir, es importante ver cómo se manejan las herramientas de un oficio para saber a ciencia cierta cuáles son las capacidades que tiene esta persona dentro de su oficio. Yo no dudo que el albañil que viene y no sabe utilizar las herramientas de su oficio sea muy bueno fabricando paletas y que ahora está trabajando como albañil, pues porque no tiene otra forma para poder hacer algo, ¿no? Se lo paso. Pero lo importante, vuelvo a decir, es encontrar y ver que las herramientas correctas para el oficio sean utilizadas por la persona de una manera correcta. En la literatura, en la escritura, insisto, en la publicidad pasa exactamente lo mismo. Creo que todos conocemos más de algún caso de publicidad extraordinariamente fallida por graves errores ¿cómo se llama?, de uso del lenguaje. Entonces, en ese caso tenemos que entender bien a bien que cuando tratamos de comunicar una idea, tenemos que buscar la manera de demostrar estas herramientas del oficio. Ya en el caso de la escritura creativa, pongamos ese término, pues tenemos que tener todavía más cuidado de que lo que estamos escribiendo sea lo suficientemente sólido y esté transmitiendo la idea de entrada que quiero transmitir. En el caso de la escritura en arte, pues hablamos todavía de algo más, porque no solamente es aquello que técnicamente esté bien escrito, sino que también la sensación que despierte, la idea más allá de lo técnico pueda resultar bien, llegue muy bien a la parte final, ¿no? Max, Sí. perdón. Ya nos quedan pocos minutos y tenemos dos preguntas. No sé si nos podrías ayudar a contestarlas y con eso terminaríamos esta charla contigo. Adriana García nos tiene una pregunta y luego también José Francisco Medina en el chat nos dice, una vez leí de un autor, hay que leer de todo, novelas, crónicas, libros de ciencia, cómics, historietas, guiones, la trama de un videojuego, etc. Si limitas tu lectura, limitas tu redacción. ¿Usted qué opina? Pero por supuesto, era lo que decíamos hace un momento, o sea, tienes que leer de todo lo que puedas encontrar para alimentarte. También hay que entender algo, muchas de las veces tu lectura va orientada acerca de aquello que estás buscando encontrar. Un mal ejemplo, yo creo que todos deberíamos de tener, así como las listas de reproducción de videos de YouTube y las listas de reproducción creo que ya no se usan ¿cómo se llaman esos aparatos de que guardaban memoria? Que guardaban música, los iPods.
¿sí? Así como existían también listas de reproducción para carretera, para esto, para aquello otro, de igual manera creo que deberíamos de tener listas de lectura para aquello que queremos hacer. Las lecturas formativas, las lecturas de investigación, las lecturas recreativas, las lecturas para el relajo también deberían de estar ahí en un momento determinado para poder ir creciendo. Sí, por supuesto que coincido con su idea. Adriana, querías hacer una pregunta. Pues ahorita me vinieron a la mente dos. Por ejemplo, usted tuvo que escribir muchas cosas, ¿no? De que le tuvieron que medir. Que llegó un momento en que dijo, esta vez no me siento inspirado, o no puedo, o no, sí, no se me da ahorita en este momento, pero lo tenía que hacer. ¿Y cómo hizo para motivarse? Y la otra es, ¿cómo llegó hasta donde está ahorita? ¿Cómo inició? ¿Supo que quería esto? Mira, sobre la primera, ¿cómo vas escribiendo y cómo vas llevando de alguna manera esa parte? Yo creo que sí existe la inspiración. Sí creo también que algunas veces te sientas con un café, te pones romántico y escuchas la música que te va a despertar, o pones estos nuevos videos que hay para incrementar la creatividad. No sé si los han visto alguna vez, estos vibraciones de no sé qué frecuencia para estimular la glándula no sé qué, que te va a ayudar a crear algo, ¿no? Sí los hay, sí funcionan, sí, yo creo que todo el mundo tiene su ritual inicial de esto. El trabajo de literatura es igual que cualquier otro trabajo. Un 1% tal vez de inspiración y un 99% de horas nalga. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Te sientas y te pones a escribir. ¿Sí? Te sientas y te pones a leer. Te sientas y te pones a investigar, a jugar, a tratar de entender cómo va. Esto se llama oficio, ¿sí? Se llama oficio. No es lo mismo que alguien se sienta de repente inspirado un día y se ponga a creer que está haciendo literatura porque hoy escribió un poema sobre el perro, mañana escribió un poema sobre la lluvia y después, no sé, así como que muy sueltos. Personalmente, yo considero que cuando un escritor quiere demostrar realmente qué es lo que está haciendo, se pone a desarrollar una serie de ideas sobre hilos temáticos o sobre vasos comunicantes. Yo lo que hacemos en la editorial, por ejemplo, nosotros no aceptamos libros de poesía en los cuales el autor nos mande una colección de poemas y llámale autor con el nombre que quieras. Nosotros estamos buscando autores que estén desarrollando una idea y la desarrollen con esos vasos comunicantes. Por ejemplo, tenemos una plaquette que se llama Marca de Agua. Marca de Agua es escrita por una escritora de Querétaro, Marta Favila, donde está hablando sobre cómo sería encontrar el amor cuando ya alguien es un poco mayor, ¿no? Cuando ya uno ya pasó por cierta madurez sobre algunas cosas. Y entonces ella hace toda una narración ahí de que encontró a alguien, de que empezaron a sentir algo, de que vivieron algo, pero al final tomó una decisión. Entonces va diciendo que la marca de agua, si ustedes han visto las marcas de agua que dejan, por ejemplo, el café sobre una servilleta, que no siempre es igual, han visto las marcas de agua que deja una gotera sobre un techo o donde va cayendo esa marca de agua que va siendo una marca indeleble muy particular. Es lo mismo. Ella dice que todas las relaciones que ha tenido la han llevado a ser quien es el día de hoy. Y entonces trae ese mapa como una marca de agua dentro de su vida, pero eso lo ha llevado a ser quien es el día de hoy. Ese es un vaso comunicante muy importante. Yo considero que esa es una forma también de que en la que el autor, perdón, nos demuestra su oficio. ¿Cómo llegué a donde estoy el día de hoy? Creo que si tuviera que hacer una analogía,
me iría a uno de mis escritores favoritos y diría que he viajado en paracaídas. ¿Sí? Vicente Huidobro hablaba sobre este viaje en el poema de Altazor, de viajar en paracaídas. No piensen en los parapentes que más o menos controlas hacia dónde te vas a dirigir y cómo te vas a mover. Piensa en un paracaídas convencional. Todo tu viaje es para abajo. ¿Sí? Todo tu viaje va a ser una forma medio controlada. Todos los pequeños accidentes dentro de la literatura, dentro de mi vida, me han llevado a ser quien soy el día de hoy. Esos pequeños accidentes y el disfrutar esos pequeños choques siempre resultan importantes. Creo que eso es lo que me ha llevado. Muchas gracias, Max. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. ¿Qué más quisiéramos tener? Muchos minutos más, sobre todo ahorita que ya con las preguntas se está enriqueciendo pues la visión de nuestros alumnos en la universidad acerca de la escritura y la importancia que tiene en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia con cada uno de nosotros. También a cada uno de nuestros alumnos de la Universidad de Celaya, de la licenciatura en comunicación. Y pues espero que sigan asistiendo a cada uno de los webinars que tenemos para ustedes organizados. Esto, como les digo, es con el propósito de ir enriqueciéndolos, de ir abriendo su panorama y sobre todo que vean que hay otras visiones y sobre todo otras prácticas de trabajo que los puede ir como sumando y alguna vez tomen buenas decisiones sobre cómo hacer su propia práctica profesional. Antes Pues, de, perdón, antes de retirarnos, tenemos un espacio en Facebook que es editorial El Principio del Caos, donde estamos y donde van a poder ver el desarrollo de la editorial con fotografías, estamos por subir varios de los libros que tenemos. Tratamos de que esto se expanda lo mayor posible. Igual dudas, comentarios y mentadas de madre, también está por ahí el Facebook directo. Pueden encontrarme bajo el mismo nombre como Max Santoyo. muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos ustedes.